Bueno, gracias por la introducción. Eh, Hola, acá veo en la reunión a Blas, a César, a Dante, a Eduardo, a Stephanie. También veo a Gaspar, Saúl Gaspar, a Jaime, Johan y otras personas que se van incorporando más también. Luisa, Ray, Rodrigo. Gracias chicos por asistir a este seminario. Eso Buenas noches, se... buenas noches. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muchas gracias. Bueno, hoy en día se habla mucho sobre el tema de inteligencia artificial. Pero no solamente eso, hay muchas tecnologías nuevas que se están aplicando. Pero lo que más estamos utilizando, la mayoría de personas que están en el rubro, cualquier tipo de sector, es los modelos de inteligencia artificial generativa, que es lo que está disponible para nosotros, como Gemini, Cloud y otras herramientas, inclusive Copilot. Entonces, ¿cómo esto aborda a nosotros, que somos el área de gestión de activos y mantenimiento? Esto lo que nos hace es que tengamos más posibilidades y un abanico de opciones libres para que nosotros podamos mejorar nuestros procesos de una forma muy significativa. ¿Ok? Este, la parte predictiva, la parte analítica, hoy en día se ve impactada porque mucho de lo que hacíamos antes de forma manual hoy se puede automatizar. Pero no solamente esta parte de modelos predictivos, sino todas nuestras actividades de mantenimiento se pueden automatizar con los RPA que hoy existen. Y existen diferentes tipos de RPAs. Nos vamos a centrar en el curso que vamos a dictar dentro de poco, que es inteligencia artificial aplicada al mantenimiento. Pero ¿qué es lo que buscamos nosotros como los gestores de activos? Buscamos tratar de reducir los eventos no programados, predecir cuándo un equipo va a fallar, que ese es el objetivo final, para la parte operativa, ¿no? Pero en forma general, nosotros como gestores necesitamos que el equipo cumpla su función en un tiempo determinado, según la ISO 55000. En este curso no solamente vamos a hablar sobre la parte técnica y un poco robusta con respecto a la parte de codificación. Lo que buscamos es entender qué hay detrás de estos códigos, qué hay detrás de estas simbologías, qué hay detrás de todo este tema de inteligencia artificial. Acostumbro en las sesiones, ¿ok? Explicar toda la parte hard, la parte dura, en una pizarra que ahorita les voy a mostrar, y toda la parte documentaria la adjunto luego, que soporta lo que hemos explicado durante cada sesión. No acostumbro leer las diapositivas, acostumbro que esto sea un workshop en todas las sesiones que vamos a tener, va a ser un workshop donde vamos a romper esa sinergia de, en vez de escuchar, en vez de eh, escribir, vamos a empezar a trabajar sobre las herramientas que vamos a usar. Hoy en día, una herramienta muy importante que debemos ya dominar es un lenguaje libre, un lenguaje open source como Python, por ejemplo, que va a ser uno de los sintaxis que vamos a tener que manejar. ¿Y por qué es importante hacerlo? Porque no con el fin de crear código, ¿ok? Eso también quítaselo un poco de la cabeza. Muchas veces cuando nos enfrentamos a lenguajes nuevos de programación, como Python, por ejemplo, aquellos que no conocen nada de Python, dirán que este curso es demasiado avanzado para ustedes. Pero la parte de codificación hoy en día ya no es una limitante. Tú le dices al modelo de inteligencia artificial generativa, créame el código para un requerimiento X y él te lo crea. Tú ya no tienes que crear nada, él te lo crea todos los códigos que tú necesitas. ¿Dónde va la parte humana, la parte donde ustedes ingresan ahí? Donde el conocimiento que vamos a impartir en este curso es donde ustedes van a tener que modificar el código de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que ustedes conocen con respecto a la gestión de activos. Lo que te da la inteligencia generativa es un framework de donde vas, tiene la parte básica, la parte que conoce, ¿no? O la parte que tú le has compartido que debe conocer. Y luego lo que ustedes hacen es modificar esos códigos de acuerdo a las exigencias operativas, de acuerdo también a la realidad operativa. Pero también se habla sobre los agentes virtuales, ¿no? Esos agentes que nos ayudan en todo momento y que tienen nuestro perfil
como técnicos, como supervisores, como gestores de activos, como planificadores o como programadores. Hoy en día los agentes virtuales son nuestra copia fiel de cómo nosotros tratamos de abordar un problema. Y basado en estos agentes virtuales, empezamos a preguntar y empezamos a resolver muchos casos que de repente a nosotros nos demoraría mucho tratar de resolverlos. Por ejemplo, si eres de la parte de planificación, muchas veces quisieras tener el presupuesto realizado o en un corto tiempo, basado en mucha información que te van a compartir, bueno, les puedes indicar a estos modelos de IA generativa que te ayuden a poder tener al menos un alcance de un 80% de todo el presupuesto de mantenimiento. Claro está que tienes que dominar las herramientas que soportan para que la inteligencia generativa pueda entender de qué trata o de qué estamos hablando, ¿no? Lo bueno que hoy en día con los modelos de AI, hoy en día se acuerdan y recuerdan porque tienen una in-memory, ¿ok? Una memoria de corto plazo que entiende lo que estamos conversando a medida que tú vas transmitiéndole más información y empezando a interactuar con la herramienta. Es ahí donde entra la parte de Machine Learning, que es la parte profunda que vamos a revisar. Entonces, hoy en día la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque va a reducir nuestros tiempos en los cuales hoy hacíamos o no hacíamos una actividad, hoy la podemos hacer de forma libre. Van a nacer muchas preguntas durante las sesiones que vamos a tener en lo que es inteligencia artificial, porque cada vez va saliendo nuevas cosas con las actualizaciones de AI. Y existen herramientas, varias herramientas. Entonces, una de las cosas que vamos a aprender también en el curso es cuáles son las herramientas que deberíamos elegir, cuáles son los modelos que deberíamos elegir, a qué se refiere con tantos términos técnicos que muchas veces pareciera que no fuera responsabilidad de nosotros aprenderlos, sino la área de TI o tecnología. Hoy en día no es así. Con respecto a los datos en un momento dado eran parte de un grupo de personas selectas, ¿no? Los datos de mantenimiento decían, no, esto es responsabilidad del área de planificación o programación o el administrador de mantenimiento, quien se encargaba de validar que efectivamente los datos estén correctamente llenados o que al menos llegue la información. El técnico simplemente lo reportaba ya sea en un paper, ¿okay?, que muchas veces empresas como de mantenimiento lo usan, o también parcialmente reportaba en un sistema que podría ser inclusive ERP, ¿ok? Entonces, la persona que se involucraba con respecto a los datos era una sola persona, o dos personas, o personas puntuales, un grupo selecto nada más que se encargaba de la información. Hoy en día, si no tenemos información, si no tenemos datos, si los datos hoy en día escasean, no vamos a poder trabajar con inteligencia artificial. Eso es algo, este, eso es algo que tenemos que revisar y es algo que debemos comprometernos. Ningún modelo de inteligencia artificial va a funcionar sin datos. Y los datos hoy en día ya no escasea. Antes sí, porque la extracción de la información era muy compleja. Hoy ya no es. Podemos generar aplicativos para diferentes tipos de situaciones en cualquier sector. Extraer información de campo es mucho más sencillo hoy en día. Cualquiera lo puede hacer. Podemos implementar herramientas que extraigan la información con sensores inteligentes, colocando, instalando sensores inteligentes también. Por medio de telemetría también. Entonces, toda la información del activo, absolutamente toda, hoy en día es muy fácil obtenerlo. El que no tiene la información es porque no la quiere obtener o no la puede implementar, ya sean por tema de competencias o por falta de conocimiento. Pero no es que mantenimiento nunca haya tenido la información. La ha tenido, pero no ha sabido cómo sobrellevarla. El término Big Data o Big Data, ustedes que en algún momento lo han escuchado, habla sobre los volúmenes de información que hoy en día se manejan, pero ya no se habla sobre volúmenes inmensos de información, sino se habla sobre otras cosas adicionales que antes no lo teníamos. Uno de ellos era el procesamiento de los datos. Los motores de datos o los motores que podían procesar tanta cantidad de información no existían, hoy en día existen.
Y estos pueden ser, y estos son libres muchas veces, que decir que ustedes simplemente lo toman y lo ejecutan, pero la selección de estos motores también tiene un- una parte fundamental cuando vamos a hacer inteligencia artificial. Pero ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una combinación de acciones, una combinación de algoritmos que intentan simular el pensamiento humano. Eso es, así de fácil. Intentan simular a una persona, cómo actuar, qué ejecutar, qué hacer. Y en base a la cantidad de lógicas que tiene, cantidad, más de miles y miles de algoritmos que tiene, intenta dar soluciones muy similares al ser humano, casi, casi idénticas. ¿Ok? Y esa es una realidad, esa es una realidad. Aquellas empresas que no están trabajando hoy en día con AI dentro de sus organizaciones, en el corto plazo, van a tener que ver cómo su negocio, en comparación de otros que sí lo usan, va a ir decayendo. Aquellos que todavía se resisten a estos cambios, lamentablemente es una realidad que va a ocurrir. En los cursos y en las sesiones que tengo con gerencias de mantenimiento, personas que están involucradas en la parte de la gestión de activos, hablamos ya sobre humanoides. Los humanoides y estamos haciendo el análisis del ciclo de vida de un humanoide para la adquisición de estos, para la parte del proceso de ejecución. Lo que estamos haciendo hoy en día o lo que vamos a dictar en el curso de inteligencia artificial aplicado a la gestión de activos o a mantenimiento es una parte de todo un proceso que se maneja en mantenimiento. Y nosotros como encargados, como responsables o formar parte de esa arquitectura de mantenimiento, tenemos que conocer cuáles son las herramientas y dónde vamos a poder abordar estas nuevas actividades que van a empezar a generarse. Voy a tratar de empezar a conversar con ustedes e ir marcando algunas cosas en las pizarras para que vayan entendiendo. Ok, permítame un momento que voy a proyectar mi pantalla. Voy a apagar mi cámara para que no se distraiga. Vamos a empezar por aquí. Creo que ya la mayoría conoce estos procesos, ¿no? Vamos a ponerlos por acá, ¿ya? Ponerlo por acá. Ya saben los 6 procesos de mantenimiento. Identificación, ¿no? Identificación. Aquellos que han asistido a algún curso conmigo anteriormente, siempre hablo o empiezo indicando estos 6 procesos de mantenimiento. ¿Y por qué es importante? Porque luego vamos a ir aterrizando en cada uno de ellos y cómo aplica el AI en estos de acá. Identificación, la planificación, acción. Si quieren hablar sobre SAP, SAP Theory y SAP S/4HANA, también podemos conversar sobre eso. Parte de programación. Un momento. Vamos a proyectar una lámina por acá. Esta acá. Parte de programación. La parte de ejecución. La parte de notificación y cierre. La parte de análisis.
Y ya ven que esto de acá es un loop, ¿no? Un loop de, esto es un loop dentro de mantenimiento, un ciclo continuo que manejamos en mantenimiento. Si estamos partiendo desde aquí, ya conociendo los procesos de mantenimiento, también existe este proceso que es directamente a la ejecución, ¿no? Se identifica y se ejecuta, algo que no deseamos, pero ocurre, ¿no? La actividad que sobrepasa toda la parte de planificación y va directamente a la ejecución, que son las actividades no programadas, las de urgencia, ¿no? Que se generan. Este es el proceso de mantenimiento. Vamos a dejarlo a un costado. Dentro del proceso de identificación, ¿ok? Donde hablamos sobre que el operador comunica alguna desviación encontrada en los equipos y esta comunicación la hace a mantenimiento. Entonces acá hablamos del operador, ¿no? Del operador. El operador comunica lo que está escuchando, lo que está percibiendo en algún tablero o simplemente de una forma visual también. Puede observar que hay algún tipo de desviación en el equipo o la estructura o las condiciones en las cuales trabaja el equipo. Ahora, con los sensores inteligentes que hoy en día se manejan y se pueden instalar, ¿a qué le llaman sensores inteligentes a propósito? Tenemos sensores, ahora le estamos agregando sensores inteligentes y que hoy en día se venden en el mercado de forma masiva. Lo que sucede es que los sensores ahora, basados en el comportamiento del activo, no todos los datos, no todos los datos van a ser o van a viajar hacia el servidor o los archivos donde se van a guardar la información de los signos vitales del equipo. Los sensores ahora van a tratar de revisar y cruzar la información de tal manera que solamente se van a guardar aquellos que van a impactar directamente al funcionamiento del activo. Aquellas mediciones que solamente van a tener relevancia en el activo. No todos los datos se van a guardar. Puede clasificar inclusive, porque hay métodos de clasificación. Y luego vamos a hablar justamente sobre los métodos de clasificación. Pero el operador ya no va a ser la persona quien va a comunicar esto. Van a ser los modelos de AI que van a ser implementados por medio de sensores. Va a haber cámaras topográficas, va a haber cámaras por todos lados, va a haber inclusive drones que van a poder revisar cualquier tipo de anomalías, van a ver los famosos bots. ¿Recuerdan los bots? Aquellos que ya están trabajando en algunas empresas mineras. Vamos a ver, Dynamics. Aquellos que ya trabajan con bots. Dynamics Bot. Spot, perdón, Spot. Los famosos Spot. Ah, Spot. Dynamics Spot. Estos Spot por Boston Dynamics. ¿Recuerdan estos que se entran a la planta y empiezan a ver lugares que no son accesibles a la persona? Estos pueden tomar toda la información por medio de sus cámaras, por medio de todo lo que le implementan ahí, recolectan la información desde campo, van por todos los lugares y toda la información viaja de forma automática, ¿verdad? Ok, entonces esta información llega, ya no necesitamos aquí al operador, el operador ya está reemplazado, se podría decir. Porque toda la información llega por medio de un aviso, ese aviso se genera de forma automática cuando encuentra una desviación. Ahora, también hay otro tipo de identificación que es por medio de los mantenimientos predeterminados, ¿no? Aquel mecánico que va y dice, bueno, he detectado una anomalía,
he detectado una anomalía, bueno, no he detectado una anomalía, sino en el momento de intervenir el equipo, he visto que hay una posible fuga, y que debería corregirse lo más antes posible. Genera su aviso, ¿verdad? Genera su aviso y este aviso llega a la parte de planificación y mantenimiento con todos los procesos que nosotros conocemos para que pueda ser liberado, aceptado y presupuestado. Ya está. Pero hoy en día, ¿qué pasa con este tema de los mantenimientos preventivos? Efectivamente, el mecánico va, pero al momento de detectar algún tipo de desviación, ya no va a escribir nada, ni tampoco va a comunicar nada. Simplemente va por medio de el dictado, lo que se tiene que revisar, su celular o el dispositivo que va a tener a la mano va a poder enviar la información para que se generen los mensajes, las solicitudes, si hablamos de Fiori, los avisos, si hablamos de Gui, para que llegue a los servidores, los cuales van a generar de forma automática estas órdenes de trabajo que van a analizar si esto efectivamente va a poder ser ejecutado o no, en base al presupuesto y etc. ¿Ok? Entonces, esto de aquí también va a ser reemplazado por modelos de AI. Luego viene la otra parte, donde ya están la parte de los sensores, ¿no? Los sensores ahora sí intervienen, están instalados dentro de su computadora, bueno, dentro de cada uno de los sistemas de la máquina, y estos emiten señales que en base a las desviaciones van a arrojar estos gaps, y estos gaps tienen que generarse. Y esos que se generan, advertencias. Estas advertencias se generan en solicitudes. Las solicitudes tienen que ser aprobadas. Todo esto lo vamos a lograr gracias a hoy en día con los famosos RPAs. Aquellos que no conocen sobre RPAs, es Robotic Process Automation. Los RPAs que hoy en día abundan diferentes tipos de empresas que implementan o que empiezan a vender sus herramientas de RPA para todos los procesos automáticos y para todos los procesos repetitivos. ¿Ok? Unido con Machine Learning o con inteligencia artificial. Y ahora vamos a hablar sobre el tema de Machine Learning e inteligencia artificial. Pero bueno, aquí vamos a aplicar RPAs. Muchos RPAs, ¿por qué? Y la parte de RPA solamente la vamos a aplicar para lo que es la identificación. Quiere decir que va a lanzar un mensaje o un aviso o una solicitud de mantenimiento para ser aprobada por el proceso de mantenimiento. En la parte de planificación, definitivamente va a haber muchos cambios. ¿Por qué? Porque hoy en día, con los modelos que vamos a implementar, la planificación va a ser muy sencilla. Decir cuándo se va a realizar y cómo se va a realizar, esto lo puede hacer un modelo de AI. Del proceso de programación, definitivamente, para poder intervenir el equipo, cuándo se va a ejecutar, las coordinaciones que se va a hacer basado en la producción, basado en los objetivos de la organización, se empiezan a programar estas actividades. Y aquí vamos a tener un análisis un poco matemático sobre las capacidades de las personas, ¿no? Capacidades de recursos, vamos a poner recurso humano, para no confundirnos, recurso humano. ¿Y a qué se refiere? Las HH, ¿no? Las HH disponibles que tenemos para abordar todas las actividades pendientes de mantenimiento. Y esto ya saben que manualmente se hace por diferentes tipos de plataformas, pero esto ya algo superado para aquellos que manejan modelos de AI. ¿Por qué? Porque simplemente llaman a un modelo para que te haga el análisis de capacidades y te distribuya la cantidad de personas en base a la criticidad. Y aquí vamos a hablar sobre modelos como la criticidad del activo por la clase de orden, la clase de mantenimiento o la clase de orden, vamos a poner. Esto, ok, llamado RIME, también basados en modelos de inteligencia artificial, podemos categorizar cuáles son las actividades que se deberían realizar primero, basado en la criticidad del activo por la clase de orden. La parte de ejecución
Cuando llego a esta parte, muchas veces nos preguntamos si la ejecución es netamente de la persona. em, Esto nunca va a poder ser reemplazada. ¿Por qué? Porque a lo mucho podríamos ayudar a las personas a que puedan tener la información en tiempo real de una nueva actualización de los datos, de repente de rutinas que no estaban mapeadas como estándar de trabajo, pero con los modelos de AI hoy en día podemos tener toda la información disponible para que el ejecutor y el supervisor la tengan en sus dispositivos y puedan ejecutar el trabajo. Y si queremos que definitivamente las actividades son nuevas y no se equivoque por ningún motivo, ya saben que están los lentes de Google, los EI, los lentes EI, donde te empieza a hacer un despiece de las máquinas, ¿ok? Y te empieza a indicar paso por paso qué es lo que deberías ejecutar con la precisión que debería tener gracias a la información de esos Google Visual en 3D que se tiene para los mecánicos. ¿Ok? Entonces, a esa parte hemos llegado. Herramientas que van a ayudar a la persona. Vamos a poner acá. Herramientas, herramientas tecnológicas, tecnológicas más las personas, ¿no? Las personas. Entonces, con las herramientas tecnológicas, hoy en día las personas van a poder hacer mejor el trabajo, con una calidad esperada. Pero a pesar de eso, la persona, por ser un ser humano, tiende a cometer errores. Por más que tenga la línea trazada, por más que tenga los procedimientos a la mano y por más que sepa qué es lo que debe realizar, muchas veces existen ciertos gaps o ciertos errores que podría cometer. En el corto plazo, esta persona va a ser reemplazada, la parte ejecutora, para que sea una parte supervisora, más que ejecutora, para que la calidad sea garantizada. Quiere decir que el ejecutor va a pasar a supervisor. ¿Pero qué va a supervisar? Va a supervisar a los humanoides, a los humanoides. El mismo Dynamics Boston, vamos a poner acá Dynamics Boston, ya tiene su solución para los ejecutores, famoso Atlas. Ahí está Atlas. Atlas que se va a vender a $35,000 cada Atlas, cada robot, para que pueda hacer la función del ejecutor. Hoy en día trabaja en empresas de logística y de distribución, pero la idea es que así como tiene el spot que ayuda, bueno, este también va a poder hacer el trabajo del ejecutor. Y no solamente está Dynamics, sino hay otras empresas desde Estados Unidos hasta China que van a venir con fuerza para la adquisición de los robots. Bueno, humanoides. Entonces, si esto es así, la parte de la persona la quitamos de la ecuación y empezamos a hablar sobre humanoides. ¿Y qué van a hacer las personas? Van a reemplazarlas. Si existen los humanoides y van a empezar a trabajar con mantenimiento, toda la información se va a actualizar directamente por medio de su base de datos, porque van a estar conectados con la fuente de datos, van a estar conectados con la web, van a estar conectados con toda la información posible para poder intervenir en un equipo. Entonces necesitamos personas que supervisen a los humanoides porque va a haber situaciones en las cuales ellos no tienen un registro alguno y van a tener que ayudar a que puedan tener una mejor solución. Las personas van a pasar a ser supervisores hasta que el humanoide entienda estas situaciones y las grabe y las replique en todos sus procesos. Una vez que el humanoide aprende, empieza a retroceder y a mejorar. ¿Y a mejorar? ¿Para qué? Para que no vuelva a ocurrir ese tipo de eventos. Y todo lo hace de forma automática. Para la parte de notificación y cierre, definitivamente,
cuando alguien va a ingresar la información, hoy en día, ¿qué hace? Bueno, presenta la orden de trabajo, empieza a escribir toda la información. Esta información puede venir por medio también de una fotografía adicional, pone las horas hombre invertidas, pone los recursos que se han consumido, ¿ok? Y por ahí, si hay un informe que quiere realizar, también adjunta un informe. Pero lo más importante en esta etapa, y muchas veces exigimos, exigimos una calidad de información, es justamente a raíz de la ejecución. Como el ejecutor era una persona, teníamos que tratar de comprometer a la persona para que ingresara toda la información necesaria para poder hacer un tipo de análisis de forma más robusta. Pero ya no. ¿Por qué? Porque toda la información va a ser por medio de cámaras, por medio de mensajes de voz. Y si es un humanoide, toda la información que visualiza ya la empieza a registrar de forma automática. Pero si la parte de notificación ya está cubierta por estos humanoides o tecnologías actuales, ¿qué pasa con el cierre? Los criterios de cierre de una orden de trabajo, ¿cómo lo vamos a tomar? ¿Va a seguir siendo de la persona, de los superintendentes o de las jefaturas de mantenimiento? Porque ahí no solamente involucra la parte técnica, sino los criterios de cuánto es lo que se ha consumido de verdad. Pero realmente el supervisor tiene la potestad, bueno, no tiene la potestad, tiene la potestad, pero tiene la visibilidad de todas las horas de trabajo. ¿Cuántas veces se han creado soluciones para que el supervisor o el jefe de mantenimiento que cierre estas órdenes de trabajo tenga visibilidad de al menos puntos críticos que debería revisar antes de cerrar una orden de trabajo? Y estos cierres saben que son auditados. Entonces, ¿qué pasaría si aquí implementamos, bueno, se va a implementar los agentes virtuales, los agentes, los que le hablaba hace un momento, ¿no? Los agentes AI que podrían ayudar a que copien el comportamiento o las decisiones, vamos a copiar eh, los criterios y decisiones del supervisor o jefe de mantención. Si él aprende, es un agente que está instalado dentro de su máquina y que va a estar instalado en su dispositivo y que está aprendiendo de todas las decisiones que empieza a tomar él al momento de cerrar y luego, en un tiempo prolongado, él va a empezar a copiar los mismos criterios para que luego él lo haga de forma automática. Cuando encuentre algún tipo de desviación que no está dentro de las actividades comunes que realiza el supervisor o el jefe de mantenimiento, consultará qué hacer, si va a cerrar este tipo de órdenes o no, porque se presenta con una situación que nunca ha sido mapeada o nunca ha revisado junto con el jefe de mantenimiento. Son los famosos outliers, ¿no? Los que salen de lo común. Pero al final, el agente virtual va a aprender para poder cerrar la mayoría, si no es el 99% de las órdenes de trabajo, va a ser el 90% de las órdenes de trabajo que va a cerrar los agentes virtuales de forma automática, con los criterios que el supervisor y el jefe de mantención le ha dado para estos cierres. Y imagínense con la parte de análisis. Aquí definitivamente vamos a hablar sobre un modelo de AI que va a tener que entender todo el proceso de mantención para poder hacer los análisis necesarios y encontrar no solamente las desviaciones, sino proponer, y aquí estamos hablando del mantenimiento prescriptivo, que hace muchos años, bueno, no años, sino hace 4 años atrás, hablaba ya sobre el mantenimiento prescriptivo, pero hoy en día es una realidad. El mantenimiento prescriptivo basado en inteligencia artificial, donde va a analizar todos los volúmenes de información y vamos a ponerle entradas para poder la toma de decisiones como cuáles serían las entradas del mantenimiento prescriptivo. Bueno, los objetivos,
de mantenimiento. Estos pueden ser costos y disponibilidad. Al momento de hacer el análisis, el EI ingresa estos objetivos que han venido. ¿De dónde han venido los objetivos? Han venido basados en los objetivos del negocio o empresa. Igual, ¿no? Igual, no soy empresa. ¿Qué es lo que quiere la empresa? En base a eso, se han planteado los objetivos de mantenimiento, que son dos, costos y disponibilidad. Se han identificado las métricas, qué es lo que queremos apuntar, y el mantenimiento prescriptivo lo que hace, analiza toda la información que ha venido y en base a estos objetivos que plantea, plantea alternativas. ¿Cuáles son las soluciones o actividades? Y recuerdan que estas actividades se generaban en las reuniones semanales, matinales, en las reuniones mensuales, cuando encontrábamos desviaciones de costos de mantenimiento, desviaciones de disponibilidades que no alcanzábamos. Y se planteaban actividades con responsables y fechas de ejecución. Bueno, estas actividades ya no van a ser, eh, ya no se van a colocar responsables para que se ejecuten, se van a colocar robots, RPAs, ¿ok? Ya predeterminados. ¿Para qué? Para que en caso exista una actividad que involucre la parte de actualización de información, bueno, este se active y empiece a actualizarla. En todo momento estamos hablando de IA ya y de modelos que vamos a tener que aprender. Entonces, ya no vamos a colocar personas aquí como responsables, simplemente vamos a tomar la decisión de activarlas para que las actividades se generen. Vamos a asumir que una de las desviaciones encontradas ha sido la disponibilidad de los equipos. Tenemos muy baja disponibilidad de cierto grupo de equipos y hemos identificado que las tareas de mantenimiento preventivo son muy prolongadas. Necesitamos hacer un análisis de repente estocástico, análisis por aquí vamos a colocar, de capacidad o vamos a aplicar modelos como Six Sigma si quieren. Vamos a colocar modelos Six Sigma, ¿ok? Que involucren el desarrollo de cada una de las actividades de mantenimiento que se ha hecho de forma histórica y planteen cuáles son las métricas actuales. ¿Cuánto debería ser las horas reales y alcanzables para un mantenimiento de 250, de 500, de 1000, si hablamos de equipos, este, ¿cómo se llama? De equipos de acarreo, perforación, etc. Entonces, estos RPA, ¿qué hacen? Simplemente hacen el análisis, emiten resultados y luego los actualizan. ¿Dónde? En las hojas de ruta, en las cartillas de mantenimiento, propone y las divulga, inclusive. Y todo lo hace de forma automática. ¿Ok? Entonces, todo esto va a ser automatizado. Y mucho, por no decir el 90%, van a ser con tecnologías de AI, de inteligencia artificial. Y aquí involucra cualquier tipo de estrategia que quieran aplicar en mantenimiento, ¿ah? Si quieren aplicar estrategias como TPM, estrategias como RCM y etc., todas saben que caen en alguna parte de estos procesos. O de repente son actividades cross que involucran todos los equipos. Inclusive el tema de identificación y ejecución directamente también aplica a actividades correctivas y modelos de EI que determinan si efectivamente esta actividad se debe ejecutar o no. No todas las actividades que declara la persona o el ejecutor o el operador, perdón, deben ser atendidas de ese tipo de criticidad. La criticidad lo vamos a determinar basado en el activo y el tipo de orden de mantenimiento, pero ya no solamente eso, sino por el histórico y por el impacto que tiene esa actividad dentro de la gestión del negocio. Cuando ya hablamos de que las actividades, todas las actividades de mantenimiento van a ser validadas y revisadas y alineadas a los objetivos del negocio, entonces no todas las actividades correctivas van a ser urgencias. Es más,
Si acomodamos nuestro modelo de EI, modelo de inteligencia artificial, inteligencia artificial, más, vamos a poner acá, más el ISO 55000, más el ISO 55000, entonces aquí todas las actividades de mantenimiento van a tener que tener un plan estratégico alineado a los objetivos finales del negocio. Y este modelo va a determinar cuáles son las actividades que se deberían ejecutar y cuáles no deberían ejecutarse porque están alineados al objetivo. Tengan en cuenta eso, ¿ok? Creo que no les había compartido la parte de los spots. Por ahí me estaban... a ver, vamos a ver si puedo compartir la parte de los spots, ¿ya? Estaba mostrando... A ver, un momento, voy a ver acá. Proyección de... Aquí, Share. Sí, estaba proyectando una pantalla y no toda. A ver, voy a proyectar esta, ¿ya? Dos, screen dos. Hace un momento estaba hablando sobre los spots y estaba hablando sobre Dynamics y su humanoide Atlas. Era esto. Bueno, aquellos que no pudieron verlo, al inicio estaba hablando sobre los spots que hoy en día se manejan en industrias mineras y en algunos otros sectores, pero más en el sector minero. Ingresan a ambientes que el ser humano no podría ingresar y empieza a tomar los datos necesarios, ya sea de temperatura, ya sea de vibración, ya sea termografía y etc. Van por debajo de las fajas, van por zonas que definitivamente no podría ir el ser humano. Esto hoy en día ya se maneja. Y lo que se pretende en los próximos 2 años, que aparezca Atlas para poder reemplazar la parte ejecutora. Y la parte ejecutora empieza a ser supervisor, ya no ejecución. Y que toda la parte de datos de mantenimiento pueda ser recolectada por estos humanoides. No solamente ejecuta, sino recolecta toda la información disponible al momento de hacer la ejecución del mantenimiento. Y su alrededor, inclusive. Ok, ya. Esto es lo que estaba explicando sobre los procesos. Pero todo esto va a ser como nuestro framework, ¿no? Nuestra base, para empezar a abordar todos los temas de EI que vamos a tocar. Más que los temas, entender qué cosa es inteligencia artificial. ¿Es Gemini? ¿Es Cloud? ¿Es Copilot? Eso es inteligencia artificial generativa, que puede generar fotos, puede generar audios, puede ayudarte inclusive respondiendo a unas preguntas, ¿ok? Inclusive también pueden hacer agentes virtuales. Por ejemplo, Copilot usa Gem para los agentes de AI que te pueden ayudar a cualquier tipo de gestión. Copilot usa Copilot Studio pero también para generar agentes. Cloud también genera agentes. ChatGPT también genera agentes. Todos con el modelo de AI generativa. Pero en nuestro curso vamos a tener que tener una ruta de trabajo, una ruta de roadmap. Vamos a poner acá una ruta de trabajo, para poder entender cómo vamos a llegar al dominio de AI, ¿no? AI, pero una inteligencia artificial que nos ayude a la ejecución del mantenimiento y a la predicción de los fallos de los equipos. Lo primero que hay que hacer y tener claro es la conexión de los datos y la limpieza. La conexión de los datos y la limpieza es algo muy importante y esta fase, como en la fase uno, tenemos que entenderle qué herramientas tenemos para hacerlo. Como vamos a trabajar con Python, código Python, librerías que vamos a usar aquí, clásicas, vamos a usar Pandas y NumPy, ¿ok? Que son herramientas que nos van a ayudar a manipular los datos. Ponerlo acá en negrito para
tenerlo claro. Ahora, como les digo, crear código hoy en día es muy sencillo. Si yo le digo a cualquier AI generativa, genérame un código para poder extraer información, me lo va a generar. ¿Ya? Si yo quisiera hacer un tipo de simulación de datos, voy a NumPy. Le digo simplemente, genérame esta información o esta sintaxis y lo va a generar. El problema radica en entender los códigos para poder modificarlos de forma personalizada para nosotros. No tener que siempre depender de los modelos de AI, sino como que ellos parten de una idea inicial, muy cuadriculada algunas veces, y ustedes deban saber dónde o deben saber dónde hacer los ajustes necesarios que aplique a su negocio. Luego de la fase uno, vamos a pasar a la fase 2 en forma general, ¿ah? Porque hay todavía más detalles que hay que abordar. Fase 2, la fase exploratoria. La fase exploratoria. Vamos a explorar o vamos a hacer análisis exploratorio ingeniería de datos. Ingeniería de datos. Ingeniería de datos. ¿Por qué tenemos que hacer análisis exploratorio? Es importante para poder determinar que los datos tienen un comportamiento y entender ese comportamiento para poder seleccionar los modelos ideales para Machine Learning. Aquí vamos a hablar definitivamente sobre el comportamiento de los datos y vamos a usar pandas también. Vamos a usar NumPy y vamos a agregarle aquí, como vamos a visualizar cómo se comportan los datos, definitivamente Matplotlib como estándar nos va a servir Matplotlib. Y Seaborn, tu compañero Seaborn, librerías, ojo, son librerías de Python, Seaborn, para poder ver el, el comportamiento de la información. Ahora, Scikit-Learn, vamos a ver si lo usamos en esta fase. Voy a ponerle igual acá. Scikit-Learn, ¿ok? Un módulo de procesamiento de datos. Podríamos usarlo aquí para datos complejos multidimensionales. Mm, sí, vamos a usarlo aquí, Scikit-Learn. Vamos a la fase 3. ¿No? Fase 3. Vamos a la fase 3. Aquí vienen ya los modelos de Machine Learning. Pareciera complejo, ¿ah? Pero no es complejo. Nosotros que somos del área de ejecución y de mantención, sabemos que la única forma de aprender es ejecutando y vamos a trabajar mucho para poder entender cada uno de estos códigos que vamos a implementar y su utilidad, que es lo más importante. Pero cuando hablamos de Machine Learning, tienen que entender dos cosas. Vamos a hablar sobre modelos clásicos, pero los modelos clásicos se clasifican justamente en modelos de clasificación. ¿Y por qué de clasificación? ¿Por qué vamos a abordar los modelos de clasificación? Los modelos de clasificación te van a ayudar a determinar si un activo, ok, un activo va a entrar en un proceso de falla o en un estado de avería o en un estado de pérdida de producción, te va a etiquetar el estado. Basado en los análisis de los datos anteriores, el modelo de clasificación te va a indicar cuáles son los activos que tienen una etiqueta particular. Él te va a etiquetar, ¿ok? Él te va a decir, equipo uno, semáforo rojo, posible falla, detenerlo, algo así, te va a etiquetar.
Equipo número 2, eh, estado salud normal. Ok, ojo, que no es que está tomando los sensores y que en base a los sensores está midiendo los umbrales en los cuales ustedes lo han seteado. Y que en base a ese seteo, como está dentro de los umbrales, este, sencillo, si está dentro de los umbrales, que te ponga estado normal. No, los modelos de Machine Learning lo que hacen es capturar todo el histórico anterior y empieza a modelar y a clasificar que en base a las condiciones en las cuales ha trabajado anteriormente, este equipo se encuentra en estado de falla, en estado de avería, en estado, cualquier etiqueta que le pongamos, ¿ok? Basado en el histórico para que tú puedas intervenirlo. No se basa en los sensores en el momento. Es posible que en ese momento los sensores estén dentro de los parámetros normales, pero aplicar Machine Learning es, basados en los datos históricos, él te va a indicar si efectivamente está en estado normal o va a estar en estado de avería. Te va a empezar a predecir para que puedas intervenirlo. Pero así como existen los modelos de clasificación, también existen los modelos de regresión. Aquí el objetivo de los modelos de regresión es decirte cuándo va a fallar el equipo, cuál es el tiempo de vida que tiene el equipo. Y esto mucho se ha hablado, y lo he visto porque hoy en las redes se suena mucho, ¿no? Mantenimiento predictivo para la estimación del rule. ¿Y qué es el tiempo de vida restante que le queda a un activo? Basado en los modelos de regresión. No lo dicen, porque solamente dicen modelos predictivos basados, bueno, modelos predictivos para determinar el tiempo de vida del activo. Pero eso forma parte de uno de los modelos que se va a utilizar. ¿Y cuál es el objetivo de hacer? Justamente identificar cuándo es la siguiente falla. Muy similar a lo que hacemos cuando determinamos el MTBF, ¿no? Con una probabilidad de falla. Pero estos modelos no usan los modelos de Weibull para reparaciones perfectas, no usan tampoco NHPP para reparaciones imperfectas. Usan una serie de modelos ya predeterminados para poder determinarlo. Y no solamente usan esas variables, usan todas las variables disponibles históricas del comportamiento del activo. Sensores, historial de eventos, de avería, inclusive si hubiera sensores que emiten la producción con respecto a la eficiencia, también los toma. Empieza a hacer las correlaciones y en base a eso te dice cuándo el equipo posiblemente va a fallar. Si en caso no fallara en el tiempo que establece las regresiones lineales, lo que va a ocurrir es que se va a autocorregir. Por eso se llama Machine Learning. Aprende de lo que ha generado y de los que ha revisado como información. Modelos que podríamos usar en clasificación, bueno, podríamos usar eh, el árbol de decisiones, podríamos usar Random Forest, que creo que la mayoría lo conoce, máquina de soporte de vector, los SVM, que en alguna oportunidad lo revisamos con un grupo que era netamente de Python. Este, y regresiones, podremos hablar sobre aquellos que van a predecir. Por ejemplo, Random Forest Processor es un adicional para la parte de regresión. Y el vector de soportes dentro del modelo de regresión. Modelos clásicos para lo que es Machine Learning. Que no necesitamos modelos complejos. Luego sí vamos a necesitar usar algunos modelos complejos. Pero si tú dominas los modelos clásicos de Machine Learning, como de regresión y clasificación, definitivamente vas a tener mucha amplitud para poder seguir probando otros modelos. La selección de esto dependerá de la casuística que se presente, ¿ah? Y dentro del curso se tiene que abordar en qué momento vamos a aplicar uno, en qué momento vamos a aplicar otro, e inclusive, ¿por qué no aplicar los dos?
En un paso hace la parte de clasificación y otro pase hace la parte de regresión. Como fase 4, vamos a ver la parte de series temporales. Es importante el análisis de series temporales, ¿por qué? Porque todos los datos van cambiando en el tiempo, van cambiando en el tiempo. Por lo tanto, la información que vimos hace un momento, esta va a cambiar y cómo esto impacta. Y aquí algo muy importante. Modelos estocásticos como ARIMA, vamos a usar. ¿A qué se refiere el modelo de ARIMA? De repente, aquellos que, voy a ponerlo por acá, aquellos que manejan un poco de estadística, por ejemplo, voy a hacer una gráfica de confiabilidad, algo así. Determinar este comportamiento, a veces la curva es compleja. Estoy poniendo un escenario ideal, pero a veces la curva es compleja. ¿Y qué hace el modelo ARIMA? Lo que hace es seccionar, perdón, voy a poner cuadritos por acá. Seccionar, seccionar así, seccionar todo esto. Lo secciona cada uno de los puntos, lo secciona, secciona y secciona, secciona y secciona, para poder determinar el comportamiento del equipo. ¿Ok? Empieza a determinarlo. Esta curva es muy sencilla, pero ¿qué pasa si la curva, vamos a poner que sea así? ¿Qué tipo de modelo podría ser ese? Entonces, los modelos de arrima lo que hacen es, en series temporales, porque este es el tiempo, podríamos empezar a predecir basado en cualquier tipo de comportamiento del activo. Ojo que siempre nosotros sabemos que esto son probabilidades, y este es el tiempo en la cual ha transcurrido el equipo. Entonces, tenemos una gráfica que conocemos muchos, pero ¿qué pasa si la gráfica es desconocida? El modelo de Riemann nos va a ayudar a eso. Por último, la fase 5. La fase 5, perdón. La fase 5, que es la parte de, por acá, y creo que está la mayoría, las famosas redes neuronales. Redes neuronales, y aquí vamos a hablar sobre Deep Learning. Aplicar Deep Learning como etapa final es para tratar de simular el comportamiento o el cerebro humano. ¿Ok? Para eso vamos a usar metodologías y librerías como TensorFlow y PyTorch para el caso de PyTorch, yo me olvidé cómo se escribe PyTorch, Torch, para lo que son redes neuronales. El despliegue, bueno, el despliegue, lo que vamos a graficar, el despliegue, la fase 6, donde vamos a visualizar todo, el despliegue de los modelos, no solamente es la visualización, sino que, ¿de qué me sirve tener todo esto armado en mi computadora si no lo puedo llevar a probar? Aquí tenemos que encapsular todo lo que hemos hecho.
todo lo que hemos desarrollado lo encapsulamos como un paquete de software para luego aplicarlo en cualquier tipo de negocio, ¿no? Si no, entonces, ¿de qué me sirve tenerlo en mi computadora? Aquí vamos a tratar de usar librerías que puedan, como por ejemplo esta de aquí de JobLib, yo trabajo de librería o librería de trabajo, JobLib. Simplemente llamarlos a estas librerías para que encapsulen todo nuestro programa y pueda ser utilizado en cualquier tipo de negocio. Cómo implementarlo, cómo extraerlo para que pueda ser usado en cualquier otro lugar. Todo esto de aquí, lo que estamos haciendo es para la predicción de fallas, ¿ok? Para poder modelar la predicción de fallas y estar monitoreando no solamente un equipo, sino todos los equipos que nosotros necesitemos. ¿Ok? Bueno, perdón que me haya pasado un minuto. Este, bueno, es lo que quería comentarles, quería conversar con ustedes. Espero que les haya gustado este pequeño seminario de lo que vamos a revisar y entender un poco a dónde va enfocado todos los tópicos que vamos a tocar. Ok, ahora sí doy pase a Erika. Erika, si está ahí. Aló. A ver, vamos a ver un momento. Voy a tratar de escribirle por acá por interno. Erika. Mm, Buenas Hola, noches. Erika, ¿me escuchas? Y ahora sí le escucho. ¿Ya Ah, terminó ya. su presentación, correcto? Sí, Perfecto. ¿Tienen algunas consultas adicionales estimados para que el ingeniero pueda absolverlas? Pueden comentar también por medio del chat. sí, también pueden comentarlo por favor por el chat. También se les está compartiendo el link para que puedan ingresar sus datos. Se les va a dar unos minutos para que puedan realizar ello y poder enviarles su certificación por su participación el día de hoy. Hola, Erika. También comentar que igual así hubiera una consulta adicional en el futuro, podrían contactarse contigo para poder absolverla luego. Sí, claro que sí. De hecho, les vamos a compartir el link de nuestra plataforma en LinkedIn para que puedan también pedir información de los programas que tenemos, incluido el de la presentación del día de hoy y también el link de nuestro canal de YouTube, donde se suben todos los seminarios para que también puedan revisarlo. Erika, están preguntando ahí cómo nos comunicamos contigo, dice. Sí, estimados, por medio del grupo les voy a compartir la información que les estoy indicando ahora y también por allí pueden escribirme, es mi número corporativo. Indicarles que el programa de inteligencia artificial aplicada a mantenimiento va a estar comenzando el día 12 de agosto y va a ser en este caso en el horario de miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche. En caso estén interesados, como les comento, pueden escribir por la página de LinkedIn o también directamente al número donde yo les estoy enviando el link.
¿Ok? Entonces, si no hay consultas adicionales, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias a todos los que han participado de esta sesión. Muchas gracias, Erika, por ayudarme a difundir este seminario. Y nada, espero verlos en clase. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero. Ya estamos culminando la sesión. Muchas gracias a todos.